Así que Bien, bueno, damos bueno, inicio entonces. dale, vamos a Damos arrancar. inicio a nuestra charla. No es autoboicot, es una charla emocional. Yo soy Michelle Cavadier y estoy acá con mi compañera Romina Schiavi. Somos las dos psicólogas cognitivo-conductuales, ¿sí? Les cuento un poco de mí. Yo me gusta decir que trabajo para el bienestar y la salud de las personas, ¿sí? Hago terapia personal, hago consultoría, esto también lo hago en empresas, hago capacitaciones y trabajo mucho con entrenamiento en habilidades que pueden ser de regulación emocional, de mindfulness, bueno, distinta autocompasión, distintas habilidades que conocemos dentro de lo que es la psicología. ¿Querés contarnos, Romy? Sí, la que termino de emitir. Bueno, yo soy Romina Schiavi, también soy psicóloga, colega y amiga de Michelle, psicóloga cognitivo-conductual, me dedico a la clínica y un poco a la docencia también. Me especialicé en trauma ya hace muchos años, trabajo con personas que han pasado por situaciones muy difíciles, y también trabajo con otras problemáticas en general, con ansiedad y también trabajo con habilidades, muchas de las habilidades que vamos a mencionar un poco hoy y que estamos preparando para el curso que vamos a dar a partir del lunes, son habilidades que tienen que ver con manejo de emociones, con cómo expresarme en mis relaciones con los demás, en lograr objetivos. Así que bueno, básicamente mi clínica se basa en eso. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas a la charla No es Autoboicot. Vamos a contarles un poquito de qué se trata lo que vamos a ver hoy y lo que no vamos a ver hoy, porque claramente en 1 hora y media hay temas que van a escapar a lo que podemos brindarles. ¿Querés contarles, Michu, de qué se trata? Dale, bueno, nos parecía muy importante arrancar diciéndoles qué sí vamos a ver en la charla y qué no vamos a ver en la charla, sobre todo porque valoramos mucho su tiempo. Si esta charla no era lo que ustedes venían a buscar, nos parece importante que puedan saberlo de antemano y poder ser lo más honestas y transparentes con ustedes posible. Además, tampoco queremos vender humo, así que nos parece importante hacer este disclaimer. ¿Qué vamos a ver en la charla? Uno de los principales mecanismos emocionales que forman parte del proceso que nosotros entendemos por autoboicot, ¿sí? Cuando nosotros decimos que nos autoboicoteamos, ¿esto con qué está relacionado? Y lo vamos a ver desde la teoría de la regulación de las emociones, entendiendo que esta sensación de autoboicot que tenemos eh, forma parte de, es una manera que tenemos de explicarnos cuando hay algún proceso emocional que está interviniendo en que nosotros logremos nuestras metas. ¿Qué no vamos a Bien. ver, Ron, en esta charla? ¿Qué no vamos a trabajar? Bueno, lo que no vamos a abordar hoy es todo lo que son, por ejemplo, síntomas psicosomáticos. Vieron cuando una dice, bueno, yo tenía que ir al trabajo y tener esta super charla con mi jefa en la cual me iban a decir y me enfermé. ¿Sí? Recordemos que para decir que algo es psicosomático, es decir, que es un síntoma físico, pero que tiene que ver con algo psicológico, primero tenemos que haber hecho los estudios médicos correspondientes, descartar que no haya nada biológico, orgánico, y recién entonces vamos a decir que es psicosomático, ¿sí? Entonces hoy no nos vamos a dedicar a eso, tampoco nos vamos a dedicar a accidentes, es decir, a cosas que suceden en el entorno. Por ejemplo, estaba jugando el partido más importante de mi vida y me lesioné. Bueno, eso puede ser un accidente. Entonces vamos a trabajar hoy sobre cosas que están bajo nuestro control, ¿sí? No cosas externas, sino lo que nosotras podemos controlar, y nosotros son nuestras conductas y no lo que está por fuera, no cómo siente el otro, cómo piensa el otro, sino qué puedo hacer yo con lo que me está pasando. Tampoco vamos a meternos bienvenido Nico a la charla No es Autoboicot. Nico es el perrito de Michu, nos va a estar acompañando hoy, nos hace el aguante en todas las reuniones, ¿cómo no va a estar hoy? Exacto. Les decía entonces que lo que no vamos a abordar son objetivos específicos, ¿sí? Piensen que somos muchas personas hoy, no nos vamos a detener en el objetivo de cada una, pero sí vamos a hablar del mecanismo que interfiere muchas veces en muchas personas a la hora de alcanzar esos objetivos. Después, cada una y cada uno tendrá que hacer su trabajito con algunos ejercicios que vamos a hacer hoy,
llevárselo a la casa y ver cómo eso se aplica a su propio objetivo. Exacto, sí queremos que se lleven como una radiografía para que entiendan mejor cómo se están auto boicoteando, entre comillas, ¿sí? Queremos que se lleven como un buen diagnóstico de lo que están haciendo para que encuentren maneras efectivas de cambiarlo. Eh, y bueno, esto, así que no vamos, o sea, por supuesto vamos a usar algunos ejemplos de cosas que nos den, pero no vamos a profundizar en particular en estos ejemplos. Así que bueno, ¿qué entendemos por auto boicot? ¿Qué entendemos por auto boicot, Romy? ¿Qué nos dice la Bueno, gente? el ¿Qué nos dice la autoboicot, audiencia? eso, pueden comentar lo que ustedes entienden como autoboicot. Para nosotras lo que la gente llama autoboicot, y por eso varias veces usamos las comillas, porque después vamos a decirles cuál es nuestra visión sobre eso, pero en realidad tiene que ver con ciertas conductas que tenemos que me están alejando de mis metas. ¿Sí? Son conductas que no puedo dejar de hacer y me alejan de mi objetivo. Por ejemplo, quiero hacer una dieta, quiero bajar de peso y me estoy comiendo una torta de chocolate, ¿no es cierto? Entonces son cosas que yo hago sin dar, a veces, por ahí si me como una torta de chocolate me estoy dando cuenta y no puedo dejar de hacerlo, y a veces hay acciones o conductas que me alejan de mis metas y son tan automáticas que ni siquiera me doy cuenta que las estoy teniendo, ¿sí? Claro. Pero además, el autoboicot tiene una característica que es algo que cuando lo decimos, es algo que yo siento que me lo hago a mí. La pregunta es, ¿por qué me estoy haciendo esto a mí, este daño, esta cuestión que la vivo como de una manera muy autocrítica, ¿no? Quizás hasta me genera culpa. Pero es esta sensación de que yo estoy haciendo algo para perjudicarme a mí, ¿sí? Por eso auto boicot. Este, Bien, ¿y por qué esto es un problema? ¿No? ¿Por qué esto es un problema? Eh, Tomémonos un momento para pensar en esto, justamente porque eh, a veces nos pasa que queremos lograr objetivos o estamos caminando hacia algún proyecto, hacia alguna meta, y en realidad no tenemos tan claro el para qué estamos haciendo eso, ¿sí? Quizás estamos siguiendo alguna moda, alguna tendencia, por ejemplo, no sé, ahora todos suben cosas a las redes sociales, entonces tengo que tener un Instagram, no sé, profesional, y quizás no subo posteos todas las semanas y digo me auto boicoteo, pero eso, ¿realmente es importante para vos? ¿Es necesario? ¿Lo estás haciendo porque lo querés hacer porque es algo valioso? ¿O para vos en específico? ¿O lo estás haciendo porque estás siguiendo algún mandato? Y bueno, no siempre podemos gestionar las emociones que sentimos en esas situaciones, así que está bueno tomarnos un momento para hacernos esas preguntas. Los invitamos a que se las anoten para ir pensándolas en algún otro momento. Igual ahora vamos a hacer un ejercicio al respecto. Bien. Bueno, Entonces, ¿por qué decimos que no es autoboicot? ¿Sí? Si bien estamos haciendo cosas, una misma está haciendo cosas que van en contra de un objetivo, nuestro punto de vista es que no es algo que lo hacemos a propósito. Autoboicot suena a que yo me estoy haciendo algo para ponerme palos en la rueda. Bueno, nadie quiere ponerse palos en la rueda, nadie quiere ir en contra de sí misma ni pasarla mal, sino que, como decíamos antes, es un proceso que va en automático. Entonces, digamos que el autoboicot surge ante emociones difíciles, ¿no es cierto? Esas conductas que nosotras tenemos tienen que ver con cosas que estamos sintiendo y es una forma automática de lidiar con lo que estamos sintiendo. Lo que sentimos no lo elegimos, con lo cual nunca puede ser algo que va a propósito en contra de nosotras mismas. Y tiene más bien que ver con algo que fuimos aprendiendo. Aprendimos a reaccionar a lo largo de nuestra vida de una determinada manera frente a lo que sentimos. ¿Sí? Entonces nunca puede ser algo a propósito si es algo que funciona por default. Entonces, esto, o sí, sea, si esto funciona en automático, ¿no? Al final, ¿por qué la pregunta que nosotros nos hacíamos es, ¿por qué nos estamos diciendo estas cosas tan feas? ¿Por qué nos estamos diciendo que nos autoboicoteamos de una manera como autocrítica, invalidante de lo que nos pasa, ¿no? ¿Por qué nos estamos claro. diciendo esto?
Es que es por eso mismo que nosotras no decimos que no es auto boicot, porque decirse me auto boicoteo ya es un poco invalidante con una misma. Pero bueno, tiene una función el auto boicot, o es como una especie de explicación que nos damos. Por un lado, lo que hace es reducir nuestra incertidumbre. Es como que esa explicación hace que sepamos por qué nos pasa lo que nos pasa. Pero por otro lado, esta explicación no nos es operativa, no nos ayuda a cambiar. Es como la gente que dice, no, bueno, yo no puedo hacer esto porque soy vaga. O a veces se dice de otra persona, no, bueno, él es así, él llega tarde, como que es algo que no se puede cambiar, ¿no es cierto? Y justamente decir yo me auto boicoteo quizás me da una explicación y me quedo ahí, ¿no es cierto? Ay, se me tildó un segundo. Entonces puede hacer que yo no vaya hacia el camino del cambio porque simplemente no me creo capaz de cambiar. Entonces la propuesta es empezar a reconocer un poco cuando nos estamos hablando de esta manera, cuando nos autotratamos de boicoteadoras de nuestros propios objetivos y tratar de girar hacia otra mirada, otra forma de tratarnos que tiene que ver con la autocompasión. Tener autocompasión quiere decir tratarme con amor, explorar con curiosidad cuál es el problema, dónde estoy trabada y cómo puedo resolver esto, que no quiere decir no cambiar y decirme todo está bien y ser condescendiente, ni tampoco decirme yo me autoboicoteo y darme con un caño, que es lo que sale más en automático, ¿no es cierto? Sí. Bueno, volviendo un poco, siguiendo un poco con esta cuestión de la autocompasión, ¿sí? O lo que hoy se llama mucho el amor propio, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Que nosotros podamos explorar esto que estamos haciendo a la hora de, por así decir, tropezarnos cuando queremos cumplir con ciertos objetivos. ¿Qué estamos haciendo cuando tropezamos? ¿No? Y a mí me gusta mucho dar este ejemplo, que es que si yo veo que un niño se cae y se tropieza con una piedra, y voy y le digo, pero sos tonto, no te das cuenta que hay una piedra ahí, te caíste, dale, levantate, vamos, dejá de llorar, ¿no? Como adelante, adelante. Probablemente ese chico no sienta que tiene un espacio para expresar lo que le pasa, difícilmente por ahí se va a poner como un poco más como a la defensiva o rápidamente va a tratar de recomponerse. Eh, pero bueno, probablemente esto tenga un impacto muy grande en su autoestima, en cómo se siente, en su amor propio, básicamente en eso, ¿no? Va a tener un impacto en su amor propio y además no le va a permitir como quedarse un rato observando la situación, con qué me caí, con qué me golpeé, dónde me caí, dónde me duele, ¿no? Distinto es si yo voy y una de las reacciones más humanas, más lindas que solemos tener cuando alguien se cae, cuando un niño se cae, es preguntarle, ¿qué pasó? ¡Ey! ¿Qué pasó? Te caíste, ¿qué pasó? A ver, mostrame, ¿con qué te tropezaste? ¿Con qué te caíste? ¿Dónde te duele? A ver, acá me duele, con esa piedra me caí, ¿no? Acá está la piedra. Uy, qué garrón, vení, vamos a correr la piedra de ahí, vamos a curarte, ¿no? O sea, eh, es una actitud diferente preguntar qué pasó porque nos permite explorar, a diferencia de la autocrítica que cierra, ¿no? Soy vago, listo, ya está, nunca más voy a volver a hacer esta dieta porque al final soy un gordo, soy una gorda, o sea, nos tratamos mal, nos decimos cosas feas, ¿sí? Porque quizás no sabemos realmente cómo explicar que no estamos pudiendo cambiar o qué nos pasó ahí. Entonces, mejor es en esas situaciones tratar de tomarnos un minuto y preguntarnos, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó en esta situación? ¿No? Con curiosidad, explorar, tratarnos con amabilidad. Eso en realidad nos motiva muchísimo más que ser autocríticos. ¿Sí? Porque si yo me condeno, si digo soy vago, listo, nunca más voy a cambiar esto, es una actitud mucho más condenatoria y cierra las posibilidades de cambiar. Además de que el amor propio realmente depende de nosotros, no necesitamos ahí que venga un otro, nosotros mismos también tenemos la capacidad de autocompasión. Sé que esto es mucho más fácil de decir que de hacer, ¿sí? Tampoco quiero caer en una cuestión de positividad tóxica, pero bueno, sí está bueno plantearlo como un norte a la hora de explorar estas situaciones donde decimos que nos auto boicoteamos, ¿sí? Así que bueno,
Vamos a un momento clave de la charla, que es entender cómo nos estamos auto-boicoteando, ¿no? Como queremos que se lleven esta radiografía de la charla, de lo que están haciendo para auto-boicotearse. A veces no lo tenemos tan claro, ¿eh? A veces no sabemos bien qué es lo que estamos haciendo para que se trunquen las cosas. Así que queríamos que se lleven una radiografía de su propia caída. ¿Con qué piedra tropiezan todos? Bueno, para eso hicimos un ejercicio. ¿Querés contar, Romy? Perdón, se me escapó. Sí, tenemos un pequeño ejercicio. Este es el momento de lápiz y papel, o también pueden ir mandándonos las respuestas por el chat y las vamos a tener ahí para leer. La pregunta número 1 es pensar un objetivo que quieras lograr y sientas que te estás poniendo palos en la rueda al momento de acercarte a ese objetivo, ¿sí? Traten de pensar en algo más o menos concreto, ¿sí? Que el objetivo no sea sentirme bien o ser mejor persona, sino puntualmente qué es lo que yo quiero lograr, ¿sí? Que puede tener que ver con sentirme bien o ser mejor persona, pero vamos a tratar de ubicar algo concreto, ¿sí? Por ejemplo, un objetivo puede ser terminar la tesis, rendir un examen, trabajar menos, dejar de fumar, ¿sí? Son objetivos concretos que tienen que ver con alguna otra meta más a largo plazo y probablemente con sentirme bien, pero está bueno especificar qué es lo que estoy tratando de lograr para después poder hacer un cambio en el caminito que me lleva no al objetivo sino a otro lado muchas veces. Entonces, por ejemplo, si quiero terminar la tesis y estoy haciendo otras cosas en lugar de la tesis, como por ejemplo estudiar, como por ejemplo mirar el celular, irme mucho al detalle, ¿sí? Entonces, más o menos acá pusimos unos ejemplos, pero a modo orientativo. La segunda pregunta es, ¿por qué esto es un problema? ¿Sí? ¿Qué consecuencias tiene esto para mi vida? Y cuando digo por qué es un problema, quiere decir qué cosa importante de mi vida me estoy perdiendo por esto. ¿Sí? Acá es la pregunta que hablábamos, ¿esto es un objetivo para mí o es algo que alguien me dijo que tenía que hacer y en realidad estoy procrastinando no porque tengo una traba y no puedo avanzar, sino porque no me estoy dando cuenta que en realidad no me interesa esto, que no es algo que yo elegí? Y entonces quizás esto nos va a ayudar a ver qué camino tomamos, si es que tengo que mejorar para acercarme al objetivo o quizás mejorar mis habilidades para decir que no, en algunos casos, ¿sí? Claro, entonces, para irme de esa situación, no quiero hacer esto y quizás lo que tengo que hacer es encontrar habilidades para dejar ese trabajo y cambiarme de trabajo o para, bueno, modificar algo de la situación en donde estoy. Y eso lo cambia todo, ¿eh? Exactamente. Entonces, si yo puse en el objetivo que yo quiero terminar la tesis, por ejemplo, bueno, en este segundo punto estaría bueno pensar por qué es importante para mí terminar la tesis, más allá de recibirse, ¿no? Bueno, si es recibirse, ¿por qué es importante para mí recibirme? ¿Por qué quiero trabajar de esto? ¿Qué es lo que la tesis me va a permitir hacer? ¿Sí? Como tratar de unirlo a algo que sea importante en su vida, para no quedarnos solo con el objetivo, ¿sí? Sí. Ahí estuvieron mandando algunos ejemplos en el chat. Leemos un poco a ver lo que mandaron. Dale, sí, no sé por qué no me llegaron. A ver, acá. Bien. Estuvieron mandando... Sí, esto no lo había visto, perdón. Muy oportuno hablar de caídas y radiografía. Dice Emil. A ver, conseguir un trabajo es un objetivo muy amplio, pero no muy concreto. No, es un objetivo bastante concreto conseguir un trabajo. Pensar en mí, ponerme en primer lugar, dice Flor. Sí, bueno, podríamos pensar qué cosas harían que vos pienses más en vos, ¿sí? Por ejemplo, tal vez mi objetivo es, no sé, hacer yoga una vez por semana porque eso quiere decir que pienso bien en mí. O sea, lo puedo dividir. Los objetivos yo los puedo dividir en objetivos más chiquititos. Claro. Por eso justamente entender qué acciones te alejan de este objetivo es importante. Y también, justamente, vamos a continuar con el ejercicio, pero también queremos que puedan ubicar qué cosas me acercan a este objetivo. ¿Sí? Exacto. Bien. Un libro que terminar, decía la loca del tupper. Mirá, un libro que terminar, claro.
Levantarme más temprano para no estresarme. Okay. Bien. Bien, entonces ahí tenés como las dos respuestas, ¿no? O sea, levantarme más temprano, ¿por qué es un problema no levantarme temprano? Porque me estreso, por todo lo que viene después, ¿no es cierto? Exacto. Sí. Bien. Bueno, vamos con las siguientes preguntas del ejercicio. Tenemos ahí un problema técnico con la música que quisimos poner de fondo, que va y viene. Va y viene la música. Bueno, toleraremos y aceptaremos la presencia y no presencia de la música. Exacto. Bien. Muy bien. ¿Cuál es la tercera, Michu? La tercera pregunta tiene que ver justamente con esto que estábamos comentando de ¿qué sentís adentro tuyo cuando estás alejándote, ¿sí? Estás, digamos, cuando vos estás alejándote de realizar lo que querés, ¿sí? Estás teniendo esta conducta que te aleja de lograr tu meta. ¿Qué estás sintiendo adentro? ¿Sí? ¿Qué es lo que sentís que hace que te alejes de tu meta? ¿Sentís ansiedad? ¿Aparecen pensamientos? ¿Aparece este tipo de pensamientos de, no sé, estoy estudiando para el examen, no llego, no, ¿para qué? Pueden aparecer cosas así. Acá en el caso de, por ejemplo, estábamos hablando de trabajar menos, sentir culpa por decir que no. Si la acción, si yo lo que quiero lograr es trabajar menos y la acción que no estoy realizando es decir que no a trabajos que me están ofreciendo para incrementar mi bienestar y para no estresarme, quizás aparecen emociones o sensaciones vinculadas a esto. Por ejemplo, siento culpa al decir que no, siento un nudo en el estómago, pienso que le voy a caer mal a la gente o que la gente va a pensar algo de mí que no me gusta, estoy anticipando algo de esto. En el caso de dejar de fumar, pensar que es imposible, no lo voy a lograr. ¿Por qué era que quería dejar de fumar? Este pensamiento que puede aparecer, ¿quién me mandó a hacer esto? ¿No? ¿Quién me mandó? ¿Por qué estoy haciendo esto ahora? Qué difícil. Queremos que empiecen a identificar un poco pensamientos, emociones y sensaciones que aparecen cuando van a afrontar esta tarea que quieren lograr. Te cuento, Michu, que ya están identificando un montón de emociones, más que nada, pensamientos no tanto, pero por ejemplo, Florcis dice frustración y culpa, Jimena frustración, Luna dice frustración y enojo, Virginia frustración, enojo, ansiedad, resignación, siempre esta mañana hasta que me di cuenta, angustia, muy bien. Chicas, se cortó, dice. ¿Alguien ¿Nos más? escuchan bien? Si nos están escuchando bien, ¿nos podrían mandar algunos emojis para brindarnos reaseguro de que nos están escuchando? Yo veo que igual están contestando todo, así que me quedo tranquila. Ahí mandan. ¿Se escucha bien, Gracias. That's okay también, buenísimo. Bueno, puede ser que quizás se le cayó la conexión a alguien. Me parece que sí, se le cayó. Claro. Ahí va, qué bueno. Emoji de perritos. de fondo. Bien. Bueno, y la última pregunta. Armando esta matriz del autoboicot. Dale. ¿Cuál es la cuarta pregunta? Bien, ¿qué conductas crees que deberías tener para acercarte al objetivo? Esto es una pregunta clave. A veces sabemos lo que tenemos que hacer y no lo estamos pudiendo hacer, pero a veces no lo sabemos y está bueno detenernos un poco a pensar qué conductas me acercan a mi objetivo y qué conductas me alejan de mi objetivo. Por ejemplo, una buena conducta para poder encarar la tesis sería, si yo noto que mi obstáculo es, paso mucho tiempo con el celular, tal vez puedo implementar, dejar el celular en otro lado mientras estoy trabajando con la tesis, o tomarme un momento para organizar el material, dividirlo en pequeñas metas, ¿sí? Si yo veo todo eso y me abruma, lo que puedo hacer es, bueno, dividirlo en pasos cortitos, es decir, bueno, hoy empiezo y voy a leer 3 papers, y después puedo más, bueno, buenísimo, pero me voy poniendo metas en función de lo que puedo abordar para no abordar todo junto. Y si me puse 3 papers y es mucho, puede llegar a ser mucho, depende de cuánto duren los papers, puedo incluso dividirlo cada vez más, porque el tema es lograr no abandonar. Entonces puedo decir, bueno, hoy empiezo a armar el Power, y pongo algunos títulos, divido el material, ¿sí?
Otro ejemplo podría ser si yo quiero trabajar menos, me toman por sorpresa, me derivan un paciente y no sé cómo decir que no, bueno, puedo implementar déjame que te contesto, déjame ver que te contesto, tomarme un momento para agarrar mi agenda, ver cuántos turnos tengo libres, cuánto tiempo quiero trabajar por día, ¿sí? Es decir, romper con el automatismo que quizás es respondo inmediatamente y lo que hago es, bueno, tomarme un momento para organizar. Organizar mi agenda puede ser una conducta que me acerque al objetivo de trabajar menos. Con eso no alcanza, pero vamos a tratar de identificar todas las conductas que me puedan ir acercando a este objetivo. A mí me encanta, Nancy está muy participativa, pero está diciendo algo que es muy importante. Ella dijo, hice de todo y sigo llegando tarde. Y vamos a hablar de esto, porque nosotros en general, cuando no estamos logrando avanzar hacia una meta, tratamos de implementar soluciones para eso, y en general fallan, y no sabemos por qué fallan, y ahí es cuando viene, listo, me estoy autoboicoteando, intenté de todo, es porque soy una vaga, es porque lo que fue. Es imposible. Es imposible, no me puedo levantar temprano, está en mi ser, y bueno, justamente el próximo paso, así que les recomendamos que se mantengan ahí, va a ser ayudarlos a destrabar, a que ustedes puedan encontrar dónde está la traba, dónde se están trabando. Y bueno, para eso hay que hacer como un análisis muy preciso de lo que estamos haciendo. Así que bueno, ¿cómo vienen con estas preguntas? Me gustaría que nos cuenten. Vieron que acá en el chat del Google Meet, no es como el vivo de Instagram que vos podés likear, pero a mí me encantaría si se copan como con una ola de corazones, de likes, así nosotras nos sentimos muy reforzadas y les hacemos interactuar y hacemos una charla más dinámica, para saber que hasta acá vienen bien. Les recomendamos que se anoten estas preguntas para después, ahí van llegando corazones, me encanta. Capaz que es difícil encontrar el emoji, no está tan al alcance de la mano. Sí, me parece que esta última pregunta capaz era un poco más difícil porque no hubo muchas respuestas. Es un objetivo aprender a vivir sola. Sí, claro. Habría que especificarlo un poquito más, que sería si es vivir sola en una casa o, no, o sola sin pareja. Acuérdense que cuanto más específico sea el objetivo, más fácil va a ser mi planificación para llegar a alcanzarlo. No encuentro los emojis, dice, bueno, pero signitos de admiración también valen. Hola de corazones, me encantó, muchas gracias. Sola sin pareja, dice. Sí, es un objetivo, totalmente. Claro, bueno, sí, por ejemplo, en este caso de irse a vivir sola también puede ser, ¿qué quiere decir? Que tengo que lograr un sueldo para eso, o sea, tenemos que definir muy bien las conductas que nos pueden acercar a ese objetivo. Incluso en el medio pueden aparecer como objetivos intermedios, ¿sí? Y acá Damián nos dice que lograr el sueldo y después irme a vivir sola. Damián dice que la disciplina es clave. ¿Cómo se logra eso, Romy? ¿Cómo se logra la disciplina? Es un trabajo. Bueno. Esto es importante, nada se logra de un día para el otro, salvo que tengamos mucha suerte, sino que más bien está bueno hacernos la idea de que hay que practicar. Practicar implica que a veces me sale mal y por ahí me frustro y lo vuelvo a intentar y lo vuelvo a intentar y así uno va aprendiendo las habilidades, ¿sí? Nuestro proceso de aprendizaje implica varios pasos, con lo cual hay que tratar de, a pesar de que nos sintamos un poco frustradas cuando no sale, insistir. Esa es un poco la clave, insistir y tratar de ir aprendiendo en el camino. Sobre la marcha, ¿no? Insistir, pero vamos a aprender sobre la marcha. Bien. Bueno, muchas gracias Pilar, dice que a usted le gusta mucho la charla. Vamos a avanzar un poquito más. Entonces, acá ya tenemos una pequeña conceptualización del problema, ¿sí? Como una especie de... Planteamos el problema, nos empezamos a armar un mapa como la radiografía que decía Michu, de cuál es el problema que tengo, dónde está el hueso que está desarticulado, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a ver qué hago con este problema, porque si bien es un buen primer paso, el problema sigue estando ahí, ¿no es cierto? Así que bueno, ¿cómo lo desarrollamos? Bien. Queremos presentarles nuestra guía para no desviarse del camino deseado.
esta guía es muy importante. Nosotras quisimos graficarla como si fuese una línea de subte. Tenemos al final la meta, ¿sí? El Subte o objetivo. metro para las que están afuera sería una especie de metro, ¿no? Le dicen en otros lados. Exacto, el subte, el metro, pueden pensarlo como quieran, pero si yo estoy en el vagón yendo hacia mi meta final, ahora lo vamos a ver con algún ejemplo, muchas veces lo que va a pasar es que en el camino van a aparecer trabas, ¿sí? Van a ir apareciendo trabas, que es importante que vayamos identificando con esta actitud precisamente que hablábamos de ser curiosos, ¿verdad? Vamos a ir identificando estas trabas y siempre por cada traba que nosotros identifiquemos, la idea es ir pensando qué solución vamos a implementar, como qué habilidad vamos a usar para sortear esa traba. A veces las trabas nos van a agarrar desprevenidos y vamos a tener lo que llamamos una recaída, es decir, veníamos bien, pero recaí, y algunas veces nos va a salir bien, y está bueno aprender qué estamos haciendo cuando nos sale y qué estamos haciendo cuando no nos sale. ¿Sí? Exacto, a veces nos damos cuenta después. Pasaron cosas, dice la loca del tupper. Entonces, estoy en mi subte yendo hacia 9 de julio, que es para acá, para la gente de Buenos Aires, porque ya que estamos, les comento que hay gente de muchos países, hay gente de Italia, España, se había anotado la charla, Uruguay, Israel, ¿qué más? Perú. Bueno, había gente de un montón de lugares, también nos pareció como, nos emocionó muchísimo poder como traspasar las fronteras, así que bueno, vamos a adaptarle un poco. Desde la comodidad del hogar hemos traspasado las fronteras. Bueno, ahí nos preguntaban un poco cómo, ahora se me olvidó exactamente, pero algo así, cómo manejar la frustración cuando aparecen muchas trabas imprevistas. Bueno, algo de eso es lo que vamos a hablar ahora. En principio te diría de a poco. Digamos, primero nos damos cuenta cuando ya pasó, ¿no es cierto? O en el caso de la persona que no podía levantarse temprano, primero me doy cuenta cuando ya no me levanté temprano, ¿no es cierto? Y después de a poquito voy empezando a poder ver cuál es el factor que hace que no pueda levantarme temprano, lo empiezo a modificar, después tengo una recaída, la recaída es esperable, sepamos qué va a pasar, ¿sí? Y después, de a poquito, las recaídas son cada vez más espaciadas y más suaves, digamos, ¿sí? Pero igual me parece que nos estamos matando con el suspenso. Vamos a un ejemplo, porque les queremos presentar qué quiere decir esta guía. Es como una especie de análisis del camino que tomamos ya sea para desviarnos de nuestro objetivo o para lograrlo, ¿sí? Entonces, es como un análisis muy pormenorizado de lo que pasó en cada momentito, ¿sí? Bien. Para mostrarles cómo se hace esto, cómo se hace este análisis de lo que hicimos, les trajimos un video de un comediante que está en Instagram que nos encantó, que se llama Pablo Molineri, o lo pueden encontrar como @Moliner. Y les queremos mostrar lo que le pasa a él cuando está buscando hacer más ejercicio. ¿Te pones, Ro? Dale. Ay, quiero hacer ejercicio en el living, pero no tengo lugar. Ya sé, voy a agarrar las cosas, las meto en la cocina y hago ejercicio acá. Ay, pero la cocina es un bardo, no entra nada. Bueno, ordeno la cocina, después meto las cosas y después hago ejercicio. Oh, esta niña está por vencerse. Bueno, voy a tener que hacer pan, no la voy a tirar. Bueno, ya está. Pancitos en el horno, cocina acomodada, me pongo la ropa deportiva y me pongo a hacer ejercicio. Ay, el placar es un bardo, no encuentro la ropa deportiva. Bueno, voy a tener que ordenarlo y después hago ejercicio. Ahí está, ya está ordenado. Pero ahora son las 12 de la noche, ya no puedo hacer ejercicio. Bueno, ay, quiero hacer ejercicio. Ahí va. Bueno. Bien. Esa soy yo, dice Valeria. Esa soy yo, quiero hacer ejercicio, no llego a dar el primer paso. La historia de mi vida. Además, yo les quiero decir algo, cada vez vivimos en una era demasiado digital, donde estamos mucho tiempo con el celular y el celular interrumpe casi todo lo que hacemos, es muy difícil, tenemos que ser muy habilidosos, casi ninjas para poder sortear los obstáculos que nos presenta el celu, cada vez es más difícil mantener el foco, por eso muchos nos respondieron esto de que procrastinaban, de que se distraen, de que no logran terminar lo que empezaron, ¿no? Y el celular es... Me río del comentario, la loca del Tupper dice que en este momento se estaba desinstalando Twitter y se distrajo. Muy atinado el comentario, justo a lo que estábamos diciendo. Muy bien que lo reconociste. Tal cual. Bueno, ¿analizamos un poquito este ejemplo?
Sí, Tengo unas dale. notificaciones, ahí se me perdió. Vamos a ver qué pasa con este ejemplo. No, a ver. Es así totalmente. A todos les pasa. Volvió la música. Bien, entonces vamos a aplicar el camino, la guía para no desviarse del camino deseado que hablábamos antes en este ejemplo. Vayan pensando ustedes cuáles serían, en base a sus ejemplos y sus objetivos, cómo aplicar esto que vamos a ir viendo en el caso de Pablo. Entonces, la primera parada en la que se baja, el primer desvío que él agarra es: no hay lugar para hacer ejercicio. ¿No es cierto? Está a punto Caramelo para hacer la clase y se da cuenta que no tiene el espacio. Entonces nosotras nos empezamos a imaginar qué tipo de emociones pueden estar poniéndose en juego cuando él se da cuenta que no hay lugar para hacer ejercicio. Esto obviamente nos lo imaginamos, no es algo que sí o sí sea esta la única opción, sino que jugamos un poco con el personaje y nos empezamos a imaginar qué emoción pudo haber estado interfiriendo ahí, que para cada persona puede ser obviamente distinta, ¿no es cierto? Pensamos que la idea de no tener un lugar para hacer el ejercicio puede generar un poco de molestia, un enojo como suave, vieron que no se lo ve enojado, pero básicamente él evita la situación, no se expone, digamos, a, bueno, hago en el lugar que tengo y como puedo, sino que evita el malestar y encara la tarea de mover los muebles, y ni llega a mover los muebles, de hecho mueve una sola silla, pero digamos, él se lanza a la resolución del problema. Entonces nosotras pensamos acá cuál sería una habilidad que podía ser útil para ese momento. En realidad, para un momento previo, una buena planificación. Si yo planifico, bueno, a las 6 de la tarde voy a hacer esta clase de gimnasia, para la clase de gimnasia necesito un espacio más o menos de tantos metros cuadrados, la clase va a durar tanto, bueno, yo puedo prepararme previamente y que no me tome por sorpresa. Aplicar algo de resolución de problemas, es lo que él hizo. Tal vez puedo, antes que empiece la clase, mover un poco los muebles, acomodarme y arrancar. Quizás eso solo no hubiera sido un problema, ¿sí? O tal vez, si no puedo mover las cosas, si ya me agarro ahí, si la clase no está grabada o no está colgada a YouTube, la tengo que hacer en ese momento, ese es el espacio que tengo. Un poco de aceptación, ¿sí? Entregarme a la situación que tengo. Cuando la puedo cambiar, la voy a tratar de cambiar, pero si no tengo la posibilidad de cambiarla, o ponerme a mover los muebles va a hacer que me pierda la clase, tal vez es mejor decir, bueno, hago lo que puedo en el espacio que tengo hoy, para la próxima clase planifico, me organizo y tendré el espacio disponible, ¿sí? ¿Cuál es la segunda estación en la que se baja, Michu? Bueno, la segunda estación que se baja es: esta harina está por vencer, me pongo a hacer pan. Qué identificada me sentí, por favor. Ahora recién me voy a poner a hacer ejercicio. Bueno, exacto. Él dice que la harina está por vencer y nosotras, de nuevo, interpretándolo un poco a él, decimos que puede haber sentido un poco de ansiedad. Estamos en esta época donde hay que llegar a fin de mes y no queremos que la harina no nos pasa a todos, que decimos, ahora que en cuarentena podría hacer pan de masa madre. Bueno, esta es como de nuevo, ¿no? No vamos a hablar de una ansiedad en 100, en 70, si hablamos de un gradiente de 0 a 100, pero sí podemos decir que dejar que esa harina se eche a perder genera quizás de nuevo cierta sensación de ansiedad, frustración. Entonces, ¿qué habilidades podría haber usado Pablo en esta situación? ¿Sí? Podría haber quizás verificado hechos. Cuando nosotros decimos verificar hechos nos referimos a realmente pasa algo si no hago algo con la harina hoy, que haga algo con esto hoy o mañana es realmente determinante, como me lo dice mi ansiedad, tengo que cocinar hoy, si no la harina se echa a perder ya. Podemos verificar un poco los hechos. Tolerancia al malestar, nos puede ayudar a no abandonar la tarea. Hay algunas habilidades específicas que podemos hacer para tolerar el malestar que sentimos en ciertos momentos. Y de nuevo, ¿no? Como algo de aceptación y decir, bueno, si se echa a perder, se echa a perder. También pusimos habilidades de mindfulness o conciencia plena. Y esto quiere decir que, bueno, ¿qué es el mindfulness? Es
mantener la atención en el momento presente sin sobreinvolucrarnos mucho con lo que está pasando, ni distanciarnos demasiado, así como poder escapar a la situación. Entonces es estar en el momento presente, observando lo que pasa. Ahí dicen que distrae un poco la música, si querés, no se puede sacar, pero... entonces lo que vamos a hacer en esta situación está muy alta, sí. Bueno, buenísimo, se fue la música. Problema resuelto. Bueno, entonces como les decíamos, en este caso lo que nosotros hacemos es estar en el momento presente sin sobreinvolucrarnos con la experiencia o alejarnos demasiado y sin juicios de valor, sin opiniones de si esto está bien que esté pasando, está mal. En el caso de él es, la harina se va a vencer, lo observo, lo noto que eso puede pasar y lo dejo pasar, no me involucro, no me comprometo con cocinar con la harina, sino que simplemente observo eso y en vez de dejar que mi mente me lleve, porque la mente es un poco como un feed de Instagram, ¿vieron? Nos presenta cosas todo el tiempo y si nosotros nos dejamos llevar por el contenido que nos presenta, nos alejamos de la actividad que queríamos realizar. Entonces, por supuesto que todo esto es muy fácil de decir, después de nuevo de hacer, es un poco más difícil, pero se puede entrenar, ¿sí? La conciencia plena es una habilidad que se puede entrenar, ¿sí? Así que bueno, realmente es como un feed de Instagram, es mi frase, me encanta, pero así funciona. Y justamente a veces ciertos pensamientos o contenidos de la mente hacen que también nos distraigamos y nos vayamos de la actividad que estábamos haciendo. Así que bueno, ¿qué le recomendamos a Pablo? Que observe que la harina está por vencer y la deje de lado, que acepte la ansiedad, un poquito de ansiedad, tampoco es tan intensa o elevada de que la harina puede vencer. Quizás si vence mañana, o sea, si la cocina mañana no es tan terrible, ¿sí? Bien, ¿Qué más? acá nos ponían... Seguimos desmenuzando la situación. Sí, hago un paréntesis, acá nos ponían en un comentario, siempre ayudo a todos mis compañeros en el laburo y dejo de hacer mis objetivos, ¿no es cierto? Ese es un gran ejemplo de cómo, porque a veces estas distracciones son engañosas, porque a veces aparece algo importante también para mí, ¿sí? Por eso vamos a decir que lo clave es la planificación, porque si hay otra tarea importante para hacer, en mi planificación la voy a incluir, pero voy a tener espacio para las dos. Entonces, quizás me voy a programar 2 horitas o bueno, 40 minutos para hacer ejercicio, lo que sea, y me voy a programar en otro momento cocinar ese pan, que no se me venza la harina, etcétera. Sí, pero es verdad que a veces chocan las prioridades y bueno, entonces tengo que organizarme para poder cumplir con todos mis objetivos. Claro, si no voy a terminar como habíamos aprendido una vez, voy a terminar procrastinando basada en valores, en mis valores. Exacto. Bueno, no hice la tesis porque mi valor es ser buena amiga, entonces me fui a estar con mis amigas. Pero si eso no era lo que vos habías planificado en ese momento, entonces ahí es el problema y eso es lo que tenemos que tratar de identificar, ¿sí? Si no era lo que estaba planificado, entonces probablemente estás evitando una tarea. Y lo que tenemos que lograr es no abandonar, mantenernos, no desviarnos, mantenernos en el camino adecuado, en el que queríamos seguir. Y bueno, para eso estamos haciendo este desglose con curiosidad de lo que ocurrió en el paso a paso, en vez de darnos explicaciones generales al final que no nos explican mucho. No puedo cambiar, soy un vago. Pero quizás sí puedo cambiar alguna de estas cosas que fueron ocurriendo en mi camino a hacer ejercicio. Bien. Bueno, otra traba con la que él se encuentra es que no tiene la ropa deportiva, ¿no es cierto? No tiene los elementos necesarios para la actividad que está por realizar. Probablemente esto le produzca un poco de ansiedad o enojo, algún tipo de malestar, tener que hacer gimnasia con una ropa que me queda incómoda, me puse un jean, no puedo doblar las rodillas. De vuelta, esto incluye un elemento que podríamos decir que va en casi todos los obstáculos que él tuvo, que es la planificación. Si realmente necesito esa ropa, bueno, me puedo anticipar y para la hora de que tengo que hacer gimnasia, tener esa ropa preparada. También vamos a trabajar acá algo de verificar los hechos. ¿Realmente es imposible hacer este tipo de ejercicios sin la ropa deportiva? ¿Hay alguna chance de hacerlo igual? Dependiendo del tipo de actividad de que se trate y demás. Y si no, también puedo hacer algo de aceptación, como hablábamos de no tener el espacio, es un ejemplo muy similar. Bueno,
hay algo, por ahí no puedo hacer toda la clase, pero hay algunos ejercicios que puedo hacer aunque esté con mi jeans, ¿no es cierto? Entonces, como decía Michu, en lugar de dejarme llevar en automático, por eso que apareció, no preguntarme si es adecuado ponerme a buscar la ropa ahora, de vuelta, después de que vengo de querer hacer el espacio, después irme a la cocina a cocinar pan, porque tal vez si era solo buscar la ropa, por ahí me llevaba unos minutos, la encontraba, o buscar la ropa y no ponerme a ordenar todo el placar, ¿sí? Habla de un proceso del cual él no tiene mucha conciencia de a dónde realmente quiere ir, qué es lo que él quiere realmente lograr cuando se propuso hacer la actividad, ¿sí? Entonces fíjense que todo tiene que ver con el contexto, ¿sí? O sea, no es lo mismo si en 2 minutos busqué la ropa y me cambié, que si vengo de hacer el pan y además voy a ordenar todo el placar. Ahí ya me estoy como desviando bastante y va a ser muy difícil volver después de todo eso, ¿sí? Y finalmente se le hace súper tarde, ¿no, Michu? ¿Qué le pasa al final? Exacto, se le hace súper tarde, son las 12 de la noche, ya está, este no es horario para hacer ejercicio, de nuevo podríamos verificar los hechos y cuestionar ese pensamiento y no dejarnos llevar por el pensamiento. Si por ahí se te hace un poco tarde, te tenés que levantar temprano mañana, es necesario hacer 1 hora de ejercicio, no podemos usar algo de meta mínima, como le llamamos nosotras, y decir, bueno, aunque sea hago 10 minutos, o hago unos abdominales, o hago algo como más pequeño, cuál es como bajar el criterio, ¿no? De la meta, para sentir al final del día que por lo menos hicimos algo, ¿no? Yo le he llegado a decir a consultantes míos que, bueno, hoy estás como muy bajón para hacer la clase de gimnasia de YouTube que tenés ahí, por lo menos mírala, involucrate con algo de esta tarea, la próxima harás un poco más, pero realmente uno puede bajar la meta hasta puntos muy, muy bajos, eso no significa que nos vamos a quedar ahí, ¿sí? Tampoco estamos hablando de que, bueno, cada vez que haga ejercicio voy a mirar la clase, pero no es lo mismo haberla visto que no haber hecho nada, porque eso probablemente nos mantenga involucrados en la tarea, nos mantenga motivados, ¿sí? Que la sensación de decir fallé, fracasé, no sirvo para eso. Claro, no es lo mismo decir no hice nada que algo hice, ¿no es cierto? Claro, exacto. Y por último, queríamos aclarar también que la meta hacer ejercicio es un poco específica, la meta que se pone Pablo, porque de nuevo, no es lo mismo decir, qué sé yo, voy a salir a correr, que voy a hacer una clase de gimnasia de YouTube, o voy a, no sé, hacer una rutina con una app en mi casa que me va tirando ejercicios para fortalecer los músculos. No es lo mismo cada situación, y entonces esto nos permite primero planificar mejor y también resolver los problemas, porque de nuevo, para algunos ejercicios quizás no necesito tampoco tanto espacio, ¿no? O no necesito tener las zapatillas listas, simplemente puedo, no sé, hacer yoga descalza, por ejemplo. Así que bueno, pasamos a la siguiente diapo. Sí, antes queríamos aclarar, nos faltó esto del último desvío, que muchas veces después de todo este recorrido, que nos alejamos de la meta y disfrutamos de hacer el pan, y en el mejor de los casos disfrutamos, probablemente nos vayamos a un lugar donde empezamos a experimentar culpa, que eso es lo que viene después. Quizás en el momento logro disfrutar, pero después digo, otra vez no hice ejercicio, otra vez me estoy alejando de mi meta, yo quería bajar de peso, o quería planificar, o lo que sea, y entonces ahí me empiezo a sentir culpable. Y ahí es donde tengo 2 problemas, el no haber hecho ejercicio y la culpa. Cuando no, la culpa está todavía antes, que quizás esa actividad que me hacía hacer, que parecía más divertida, a veces tampoco la disfruto porque sé que en realidad debería estar estudiando, debería estar haciendo esto para el trabajo, ¿no es cierto? Entonces, la culpa viene a ser como un agravante, como un segundo problema, ¿no es cierto? Sí. Y además, Bien. es la que nos lleva a autocriticarnos después y a tirar estas explicaciones que cierran, ¿no? En vez de abrir. Totalmente. Bien, entonces, bueno, hasta acá cada uno puede ir como armando su propio caminito de cómo se desvió de su meta. Es otra herramienta que nos gustaría que se lleve en esta guía, porque a partir de eso vamos a ir viendo cómo se puede destrabar cada una de estas situaciones, qué habilidades podemos usar para mantenernos involucrados. ¿Sí? Claro, recuerden que para eso van a recibir la charla grabada, que la van a poder ver durante 72 horas, para como poder ponerle play, pausa, play y después pausa, anotar algunas cositas, hacerse su propia guía, y que eso ya después les quede a ustedes como para seguir trabajándolo.
Exacto. Vamos entonces al principal mecanismo, o sea, de una manera como sintética, lo hemos resumido de esta manera, como en el principal mecanismo que me aleja de mis metas, sabiendo que puede ser mucho más complejo, claramente, pero para nosotros hay algo que es como troncal, ¿sí? Lo dividimos en dos opciones. La primera es, bueno, un poco de lo que estuvimos hablando recién, le pusimos señuelo, que es esto de cuando algo más tentador o aparentemente más tentador aparece cuando yo estoy intentando concretar algo, ¿sí? Pueden ir comentando. En el caso de este muchacho era ponerse a hacer pan, ¿sí? A veces una está a punto de empezar a trabajar con algo y dice, ay, bueno, voy a tocar un rato mi instrumento, bueno, escucho un poquito de música y después arranco, ¿no es cierto? Me voy a hacer algo placentero, algo que me gusta más y que me va a dar un poco de satisfacción en el corto plazo. Si alguno o alguna tiene una idea de alguna de estas actividades que recurrentemente aparecen en lugar de lo que deberían hacer o habían planificado, pueden empezar a mandar. Me pongo a limpiar. Mira, ese ni siquiera es, hay que ver, para algunos limpiar es muy placentero, para otros no. Quizás estás eligiendo una actividad menos desagradable, puede llegar a ser, pero bueno, ese es una Habré limpiado vidrios en el secundario cuando tenía exámenes. Comprendo completamente el irse a limpiar. ¿Alguien más tiene alguna otra que ya la tiene como ubicada, reconocida? Siempre que tengo que estudiar me voy a, ¿no es cierto? De repente me agarra un sueño terrible que amerita una siesta. ¿Qué más reforzante que una siesta? Tal cual. Eso. Hacerme un café, tal cual. Después del café viene el tecito, después del tecito viene el mate. No puedo hacer nada si antes no limpié, no me concentro. Cena y vemos, dormir un rato más. Bueno, una clásica, yo insisto, es el celular. Y yo creo que a veces no nos damos cuenta de lo reforzante que es el celular, del señuelo que es el celular. Porque muchas veces mantiene estimulada nuestra cabecita en ese momento. TikTok es un problema, las aplicaciones. Poder identificar a qué aplicación entro cuando me distraigo también puede ser muy útil. ¿Sí? Porque no todas las aplicaciones hacen lo mismo. Bueno, y la segunda opción puede ser esta que justamente en el ejemplo que habían dado de ponerse a limpiar, ¿no? Quizás es una actividad que para algunos no es placentera, sino que es menos desagradable que, por ejemplo, volviendo al ejemplo de hacer la tesis, es menos desagradable limpiar que hacer la tesis. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Quizás yo estoy evitando el malestar de hacer esta tarea, ¿sí? Y no por algo más agradable, sino simplemente para no sentir la sensación desagradable que implica hacerla. Si estoy estudiando para un examen y me tengo que presentar y estoy muy ansioso, entonces quizás evito ir y digo, ya está, no voy, listo. Y eso quizás no me genera una sensación de placer, pero sí hay como un alivio, sí baja la ansiedad. Lo que pasó no es que yo tengo más disfrute, no gané en disfrute, pero sí bajó la ansiedad cuando tuve la conducta o tomé la decisión de, listo, ya está, no voy, ya fue. Entonces, lo que hay es esto de evitar una emoción desagradable. Lo que va a pasar entonces, el señuelo es cuando buscamos una emoción placentera. Y la segunda opción es cuando buscamos evitar una emoción desagradable. Estas dos cosas nos pueden llevar a, entre comillas, auto boicotearnos, ¿no? Como estamos viendo, en realidad no es auto boicot. ¿De qué se trata? ¿Cuál es este mecanismo, Romy? ¿Por qué no avanzamos un poco más? A ver. Bien, y todos los caminos conducen a Roma, Michu. Finalmente, detrás del señuelo, detrás de la sensación desagradable, tenemos la misma madre que es la evitación. La evitación, para los que trabajamos en salud mental, es la que sostiene el problema, ¿sí? No solamente produce el problema, sino que lo mantiene. Mientras más evito, más difícil va a ser que yo cambie, ¿sí? Entonces puedo estar evitando una sensación desagradable sin darme cuenta que lo estoy haciendo, ¿sí? Entonces, por eso decimos que todas las opciones son una forma u otra de evitación, tanto si me levanto para hacer algo más divertido, como si
me quedo en casa para no ir a rendir el examen, estoy evitando sentirme de determinada manera, encontrarme con determinadas personas, experimentar ciertas cosas, ¿sí? Entonces, es importante darse cuenta que la evitación funciona a corto plazo. En el momento yo siento alivio, en el momento no me ocupo de esto, no me frustro, me estoy sentada trabajando en algo que es re difícil, me hace sentir mal, me hace sentir incapaz, me levanto, me voy a tocar la guitarra, la paso bárbaro. O sea, en el momento funciona, ¿sí? Pero a mediano o largo plazo mi problema sigue estando ahí. Y yo sigo sintiendo mal conmigo misma por no poder concretar las cosas que quiero, por no acercarme a un objetivo si eso es importante para mí. Entonces, por eso decimos que la evitación mantiene y empeora el problema. Porque además del problema que yo tengo, como veíamos antes, que hacemos el caminito del subte, viene la culpa. ¿Sí? A ver qué dice Jimena, evito salir de mi casa, se me fue. Bueno, evito salir de mi casa para no cruzarme con nadie. Exacto. Entonces, por ahí, en ese momento me siento tranquila, pero después me doy cuenta que no fui a comprar, tengo la heladera vacía, ¿no es cierto? El problema como que empieza a venir después. Y a eso quizás le sumo, otra vez me pasó esto, yo no soy capaz, no puedo afrontar mis problemas, ¿no? Como ahí viene ya toda una cuestión más de cómo me pienso a mí misma y cómo me siento conmigo, si me siento como en control o siento que las cosas me pasan por encima, ¿sí? Entonces, me parece que está bueno, en eso que vos estás diciendo, me parece que está bueno aclarar que incluso las personas que dejan de hacer la tarea que se habían propuesto por una actividad placentera, igual no es que están disfrutando y la pasan bomba. Muchas veces la hacen con una culpa enorme, tipo, me puse a ver una serie en Netflix, y no es que lo hacen relajados y disfrutando de eso, o sea, la evitación también interfiere con poder disfrutar y estar en el momento presente, porque sabemos que no estamos haciendo lo que deberíamos estar haciendo en ese momento. Entonces, aunque lo hagamos, tampoco quizás nos sentimos del todo bien, pero a su vez tampoco sirve autocriticarnos y decimos que nos autoboicoteamos, porque en realidad lo que hacemos en el corto plazo, como bien dijo Romina, funciona, y por eso lo seguimos haciendo, porque no funciona. Si yo digo, no voy a ir al examen, y ya está, y siento como un alivio de ansiedad, en el corto plazo, y todas esas sensaciones que ustedes quizás escribieron en esas preguntas que iban respondiendo, las sensaciones, los pensamientos, todo eso es como que afloja, ¿sí? Afloja. En el corto plazo es súper eficiente para que se me vaya la ansiedad, ¿no? Para, bueno, que baje el malestar. Pero, como bien dice Romy, en el corto plazo se nos complica todo, ¿sí? Engorda, el problema engorda. Claro. Bien, teníamos unos comentarios ahí. Todo conduce a la culpa, dice Nancy. No en todas las personas, pero es bastante frecuente. Fue la tercera emoción que pusieron en la respuesta de cuál es la emoción con la que más problemas estoy teniendo. Bueno, la culpa está ahí, en el podio. Pero lo seguimos haciendo. Dice, claro, con culpa y todo, seguimos yéndonos a tocar la guitarra y no a trabajar en lo que tengo que trabajar. Bueno, ese es el mecanismo automático del que estábamos hablando. Exacto, se instaura automáticamente por esto, porque en el corto plazo es efectivo y eso hace que se vuelva automático, ¿sí? Y que entonces a veces no llegamos ni a pensarlo que ya estamos respondiendo a eso, ¿sí? No llegamos ni a pensarlo que ya nos distrajimos con el celular. A veces es realmente tan automático que sentimos que nos lleva puesta la capacidad de decisión. Por eso es muy importante poder monitorear nuestras emociones, ¿sí? Exacto. Hacer una pausa y preguntarme, bueno, ¿qué estoy evitando cuando me levanto de la silla? Por ahí cuando decían ahí, bueno, pero lo seguimos haciendo. Sí, al principio va a seguir funcionando en automático mientras yo no pueda hacer esta pausa y decir, bueno, a ver, más allá de que lo pueda modificar o no ahora, el primer paso es poder ver la radiografía, ¿no es cierto? Ver qué es lo que está ocurriendo, con qué emoción estoy teniendo problemas acá. ¿Es que siento ansiedad? Es que me di cuenta todo lo que tengo para leer y me da un montón de ansiedad y entonces me abrumé y entonces no hago nada. O es que sentarme hacer esta tarea, sentarme o puede ser pararme, no sé, ponerme a hacer esta tarea me genera mucho aburrimiento, tengo dificultades para tolerar el aburrimiento. No es lo mismo tolerar ansiedad que tolerar aburrimiento, por ahí voy a usar habilidades diferentes.
o es que me cuesta, por ejemplo, expresar mis sentimientos, tengo mucho temor a cómo va a reaccionar el otro, entonces me guardo las cosas y eso me trae problemas. Me trae problemas porque no resuelvo, o quizás porque al no decir empiezo a acumular y entonces de repente un día exploto, ¿no es cierto? Y no es porque tenga problemas quizás con la ira, sino porque vengo acumulando cosas que, bueno, cualquier ser humano, ser humana, va a explotar si se guardan las cosas, ¿no es cierto? Estoy evitando tomar decisiones, ¿no? También puede ser un ejemplo de evitación. ¿Qué más? ¿Cuáles otros, Michu, mientras leo los Y a mí me comentarios? parece que está bueno también identificar si están evitando sensaciones corporales, porque a veces no tenemos tan claro si estamos sintiendo algo, no sé, ansiedad, pero sí podemos identificar que estamos sintiendo un nudo en el estómago, que estamos haciendo así con la mano, o muy nerviosos, que estamos como, ¿qué nos está pasando a nivel corporal? ¿Estamos evitando alguna sensación? ¿Estamos evitando alguna sensación cuando encaramos alguna tarea que nos cuesta? Claro, viste que hay personas que por ahí hacer actividad física sienten aceleración del corazón y por ahí les genera cierto miedo a tener un paro cardíaco y entonces dejan de hacer actividad física, no porque no les guste o les cueste hacerla, sino que les da miedo esa sensación corporal. Entonces es un buen ejemplo de cómo evitamos a veces sensaciones en el cuerpo. Sí, Sí, aunque una no lo vean. es válida. Claro que sí, probablemente tengamos varias ahí. Ok. Bueno, Aparece ahora la vamos a ver qué culpa. pasa cuando estamos como tapando emociones o cuando están por arriba, ¿sí? Bueno, Vamos a Jimena ver un dice un poco. poco de tristeza que no pudo expresar, un poco de culpa. Bueno, igual es como muy reciente esto que te pasó, así que a tomarlo ahí con calma. Yo creo que al revés, conecto demasiado con el dolor. Ok, bueno, vamos a ver precisamente qué es lo que tenemos que, o sea, cómo podemos manejar toda esta fluctuación emocional. Está bueno que algunas personas se dan cuenta que registran poco lo que sienten, otras se dan cuenta que tienen como un registro súper intenso, elevado de lo que sienten, pero básicamente para poder destrabar algo de esto que a veces llamamos autoboicot y que en realidad está muy vinculado a la evitación, tiene que ver con identificar lo que estamos sintiendo, ¿sí? Totalmente. Bueno, Entonces, estamos Mami, te hago una pregunta, ¿qué es autoboicot? Porque ya que venimos hablando todo el tiempo de que no es autoboicot, no es autoboicot. ¿Qué es lo que tenemos que usar? ¿Por qué lo vamos a cambiar? O sea, ya está, no, entendemos que no va por ahí. ¿Qué es? bien. Entonces, si no es autoboicot, es desregulación emocional, ¿sí? Este es el Por favor. ¿esto te parece un chino? Tiene que ver con una dificultad para manejar mis reacciones emocionales. Es decir, la emoción que yo siento no la puedo elegir, es algo que aparece automáticamente, espontáneamente. Si nadie elige cómo sentirse, con lo cual no tiene sentido culpabilizarse ni juzgarse por lo que uno está sintiendo, no debería sentirme así, etcétera. Pero sí lo que yo puedo aprender a manejar, y que no puedo manejar cuando estoy desregulada, es mi reacción a esa emoción. Si no es lo mismo si yo me enojo y digo, che, Michu, estoy enojada por esto que me dijiste, la verdad preferiría que la próxima no me lo digas o me lo digas de otra manera, que si yo agarro y estamos hablando y corto la comunicación y a pesar de que ya no estoy hablando con ella, agarro el teléfono y lo tiro contra la pared, ¿no? La emoción es la misma, pero la forma en que yo estoy lidiando con esa emoción es muy diferente en un caso que en el otro. Y lo que vamos a tratar de manejar es la reacción a esa emoción. Entonces, si yo estoy frente a la computadora escribiendo la tesis o estoy haciendo un trabajo, empiezo a sentir ansiedad o empiezo a sentir aburrimiento, puedo lidiar con eso, por ejemplo, tratando de calmarme, por ejemplo, respirando antes de seguir, o una forma de lidiar con eso es gritando, me paro y me voy a hacer otra cosa. ¿No es cierto? Exacto, perdón. Yo quiero aclarar además que yo estoy en el team tesis, hubo un montón de gente que mandó sobre terminar tesis de maestría, mandaron, rendir exámenes, Doy fe de tu tesis. quedarse estudiando, o sea, aparecieron muchas cosas vinculadas al estudio y al respecto, bueno, hay un montón de cosas que se pueden hacer en ese momento para lograr tolerar el malestar y mantenerse involucrados, ¿no? Desde ser más autocompasivos con nosotros en ese momento,
calmarnos con los 5 sentidos, usando también algo de mindfulness o conciencia plena. Entonces por ahí yo tengo una esencia de eucalipto en ese momento que huelo y me relaja y me hace súper bien y digo, bueno, allá voy de nuevo, ¿sí? Hay un montón de cosas que podemos hacer que están vinculadas a tolerar el malestar que genera una emoción con la cual nos está costando lidiar, ¿sí? Y tolerancia al malestar no es la única habilidad que podríamos aplicar en ese momento. Por ejemplo, podríamos intentar cambiar las sensaciones físicas, incluso influyendo en nuestro cuerpo, quizás estirándonos, ¿sí? Estirando los músculos, podemos ya sentirnos un poco distintos y regular la ansiedad desde el cuerpo. Hay un montón de cosas que podemos hacer para regular la emoción que sentimos en ese momento y mantenernos enfocados en la meta. Totalmente. Entonces uno de los mayores problemas viene cuando estoy tratando de sacarme de encima lo que siento. Dicen que acá estoy con el manual, aceites esenciales, sí, yo estoy re a favor de los aceites esenciales, la verdad. Pero bueno, también cada uno y cada una puede buscar cuál es su mejor opción para ese momento difícil, ¿sí? Entonces decíamos que frecuentemente la regulación tiene que ver con un intento, ¿sí?, de sacarme de encima lo que estoy sintiendo. ¿Por qué? Porque se experimenta como algo intolerable. Tengo la sensación de que no voy a poder soportar esto que me está pasando, sea aburrimiento, sea ansiedad, sea tristeza, ¿no es cierto? Por su intensidad o su duración. O sea, si es una emoción muy intensa o que está durando demasiado, se me hace que no voy a poder lidiar con esto. El objetivo no es que no tengamos emociones, primero porque es imposible, no lo podemos elegir, y segundo porque las emociones son re importantes, nos avisan de un montón de cosas, nos impulsan a la acción, son como una especie de alerta que tenemos para darnos cuenta que hay algo que hay que modificar y ponerse en acción. Entonces el objetivo no es no sentir, sino poder reconocer la emoción que está funcionando en este momento, de todas formas va a estar ahí, la reconozcamos o no, y aprender a lidiar con eso que nos está pasando aquí y ahora, y poder elegir qué es lo que quiero hacer. Cuando yo me levanto de la silla y me voy a hacer otra cosa, estoy eligiendo, pero a medias. Estoy eligiendo sin considerar los pros y los contras de mi elección, sin considerar mis objetivos. Me pongo ahí como medio cortoplacista y rápidamente, a veces ni siquiera lo pienso, impulsivamente me levanté y me fui a hacer otra cosa. ¿Sí? Puede ser muy difícil al comienzo, pero después de practicarlo mucho empezamos a sentir con el tiempo, cuando nos va saliendo un poquito, después otro poquito y vamos logrando pequeños objetivos, empiezo a incrementar mi sensación de autocontrol, me empiezo a sentir más eficaz, eso me motiva más para el cambio y entonces ahí es donde invierto la rueda, la inercia gira para el otro lado. Muy bien. Queríamos darles un ejemplo de esto de las oscilaciones emocionales. Ya estamos casi llegando al final de la charla y queríamos darles un ejemplito de esto y contarles algo de habilidades. Esto es un termómetro, lo dimos a llamar el termómetro emocional y nos gustaba mostrarles con un ejemplo, como puede ser este de estar estudiando para un examen, ¿sí? De 0 a 30, las emociones son muy bajitas, a veces casi ni las percibimos y no nos impulsan mucho a la acción. Es decir, ¿es útil que yo sienta ansiedad para ir a rendir un examen? Y sí, yo necesito de la ansiedad, más que pelearme con ella, necesito aprender a lidiar con esta emoción, porque la necesito de mi lado, porque si yo no siento ansiedad, no me voy a poner a estudiar para el examen y va a llegar la fecha y quizás me vaya mal. O quizás la tengo re clara y no necesito estudiar, no sé, pero por algún motivo esta emoción no se está activando. A veces pasa que algunas personas no se llevan bien con algunas emociones y cuando las sienten es como que las tapan, ¿sí? Es como que las empujan para abajo, les ponen una tapa. Pero bueno, eso hace, como decía Romy, que después exploten, como por ejemplo el enojo. Pero en general, entre 0 y 30, si no llegaron a activarse tanto como para que le ponga una tapa, entre 0 y 30, una emoción no me motiva mucho para actuar, está muy poco activada. En cambio, entre 30 y 70, ya, bueno, la emoción me está ayudando a tomar una acción que puede estar acorde a mi objetivo, a lo que quiero lograr, que es rendir el examen y efectivamente recibirme, no sé, digamos, por ahí podemos decir que ahí hay un error, tendría que ser entre 30 y 50, ¿sí? Si yo siento una ansiedad entre 30 y 50, quizás
el pensamiento que aparece es, mejor me pongo a estudiar, mejor me pongo las pilas porque se acerca la fecha, todavía me siento algo competente para encarar la tarea de estudiar y siento que puedo hacerlo y la ansiedad me ayuda a hacerlo. Ahora, entre 50 y 70, quizás ya la ansiedad está como más intensa y aparece de manera más intensamente para avisarnos, por ejemplo, no llego, quizás el examen es en, no sé, 2 días y tengo una pila así de libros para leer y no llego. Entonces, sentir la ansiedad en ese momento ya es más intensa y me está avisando que tengo que cambiar un poco la estrategia de estudio, que quizás tengo que pedir ayuda, quizás tengo que ponerme a leer de un resumen, ¿sí? O pedirle a alguien que me explique. Entre 70 y 100 ya la ansiedad puede hacer que no nos presentemos directamente al examen, ¿sí? Que sintamos un pánico muy grande, que nos paralicemos, o si vamos a dar un oral, entonces nos bloqueemos, nos quedamos ahí bloqueados y no podemos hablar, ¿sí? No nos acordamos de las cosas, no nos vienen a la cabeza, que era lo que tenía que decir acá, no puedo, ¿sí? Entonces, esto es como un poco, funciona una emoción que en un rango óptimo nos ayuda a lograr nuestros objetivos. Pero si tenemos una emoción en un rango entre 0 y 30, tenemos como una motivación frágil para encarar la tarea. Por eso algunas personas que procrastinan, les gusta ponerse metas de tiempo, tipo el deadline. Es como en inglés es la línea de muerte, tipo, tengo que llegar acá habiendo hecho esto. Porque lo que hace el punto, digamos, la fecha de entrega es generar ansiedad y por ende la ansiedad te activa para que vos hagas, ¿sí? Es una manera que tienen algunas personas de regularse cuando están pateando mucho para adelante, dejar todo para el último momento para que la ansiedad se dispare y entonces me llegue a actuar. Y las emociones entre 70 y 100 ya están como demasiado activadas, entonces nos hacen actuar de una manera muy impulsiva y no poder elegir del todo lo que estamos haciendo, ¿sí? En este caso, una ansiedad o un miedo demasiado intenso nos va a llevar a evitar la situación, a huir o a bloquearnos, a paralizarnos. Entonces tampoco es muy efectivo. Si logramos regular nuestras emociones y mantenerlas en un rango entre 30 y 70, muy probablemente estemos mucho más cerca de lograr lo que queremos, porque en ese rango nosotros logramos interpretar lo que la emoción nos está queriendo decir. Y empezamos a entender que las emociones no son nuestras enemigas, están de nuestro lado, las necesitamos para lograr nuestros objetivos, ¿sí? Entre 30 y 70, si logramos modularlas a ese nivel, nos van a ayudar a lograr lo que queremos. Y para eso tenemos que poder registrarla, tenemos que generar como mucha conciencia de nuestro propio termómetro emocional, que incluso puede ser distinto para cada emoción. Estos márgenes que pusimos acá no son iguales para todas las personas. Para algunas personas pueden desregularse con una emoción en 60, otros pueden desregularse con una emoción, o tener un problema con el enojo, ¿sí? Y entonces, necesito mucho enojo para sentir el enojo, necesito tenerlo como muy activado, no lo estoy registrando. Por eso decimos que vos podés desregularte en 50. No hace falta que estés arriba de 70. Depende mucho de cada uno, de la emoción que estás sintiendo, y esto lo mostramos como un poco como un ejemplo sería como un termómetro general, no está aplicado a cada persona. Después cada persona puede como llevarlo a sí mismo, ¿no? Llevar este ejemplo a sí mismo. Luna dice que para ella el 30 de enojo es un montón y que ahí ya explota con un 30. Exacto. El umbral es muy personal de cada uno y cada una, y también puede tener que ver con las circunstancias por las que estoy pasando. No es lo mismo un 30 de enojo cuando estoy de vacaciones en el Caribe que cuando estoy súper estresada y me están pasando otras cosas además de lo que me hizo enojar. Entonces también tiene que ver con mucha conciencia de cada uno y cada una de, bueno, cuál es mi umbral y hasta cuánto puedo tolerar, ¿no es cierto? Sí. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? En lugar de evitar y de regularnos emocionalmente, ¿qué hacemos? Un poco ya lo venimos deslizando. Muy bien. En lugar de evitar, lo que vamos a hacer es usar habilidades de regulación emocional. ¿Sí? Hay una gran cantidad de habilidades de diferentes modelos teóricos
que tienen evidencia, que se sabe que funcionan, y que como dijimos claro, como dijimos desde el principio, son habilidades que hay que meterle, o sea, no es una habilidad que de un día para el otro. Nora dice, ¿cómo se regula? Yo no sé hacerlo. Bueno, acá vamos a mencionar algunas de las habilidades que obviamente no nos va a dar este espacio para trabajar en profundidad, pero sí las vamos a desarrollar en el taller que vamos a dar a partir del lunes. Básicamente son habilidades de conciencia plena, ¿sí? Acá hicimos como un resumen de las principales que estuvimos hablando hoy, son más que estas, pero conciencia plena es como la piedra angular para cualquier habilidad que querramos usar. ¿Por qué? Porque la conciencia plena es lo que nos va a permitir, recuerden que conciencia plena, breve y sintéticamente, es esto de poder estar presente sin juzgar mi experiencia, es decir, si lo traducimos a regulación emocional, porque no es un concepto que se use solamente para esto, pero tiene que ver con poder hacer esa pausa y registrar qué es lo que me está pasando en este momento, ¿sí? ¿Qué siento? ¿Qué estoy por hacer? Y en base a esa pausa que hice, después voy a poder usar alguna otra habilidad para decidir hacia dónde voy. Entonces, básicamente, una habilidad es conectarme con mis emociones y ahora, que como decíamos antes, se activan con una finalidad, son muy importantes. ¿Qué más, Michu? ¿Qué otra habilidad? Bueno, verificar los hechos, a veces tenemos que hacerle caso a nuestras emociones y a lo que nos están diciendo y a veces no. A veces las podemos cuestionar y ver un poquito, ¿es realmente esto? ¿Es realmente así como me lo está diciendo mi emoción? ¿Tengo que reaccionar en esta situación? ¿Qué me está queriendo decir mi emoción? ¿Para qué está ahí? ¿Tengo que actuar según como me dice o le tengo que dejar pasar? ¿Sí? ¿Se ajusta a los hechos? Si yo tengo un león y eso puede poner en peligro mi vida, tengo un león al lado, obviamente que está muy bien que mi emoción me diga, evitemos, por tu vida, huye. Pero claro, pero si tengo, no sé, un bichito y yo sé que no hace nada, y bueno, qué sé yo, por ahí, y estoy sintiendo un miedo muy intenso, quizás ese miedo está desregulado, quizás es súper válido sentirlo, ¿sí? No es que esté mal que lo sintamos, puede tener que ver con nuestra historia de vida, con nuestra sensibilidad, con lo que fuere, pero quizás es un miedo que no se ajusta tanto a los hechos, al bichito que está ahí, que no pica, que no hace nada, ¿no? Exacto. Entonces, verificar los hechos es una habilidad muy importante, de hecho, es la base que nos va a permitir entender qué tenemos que hacer con la emoción, si tenemos que actuar acorde o no actuar acorde. Entonces, a partir de ahí vamos a definir las acciones que hagamos. Muy importante. Exacto. Entonces, según si voy a actuar acorde o a mi emoción o no, voy a elegir un camino o el otro. Si tengo que actuar acorde a mi emoción, capaz tengo que resolver un problema. ¿Sí? Si como decías vos, Michu, tengo un león adelante y estoy en peligro, tengo que hacer algo con eso. Salir corriendo, ver cómo me puedo defender si no puedo salir corriendo, etcétera. Si no, si realmente mi emoción no se ajusta a los hechos, porque estoy adentro de mi casa sintiendo miedo porque está lloviendo afuera, lo que voy a hacer es acción opuesta. La acción opuesta es exponerme a esta emoción, hacer lo contrario de lo que mi emoción me está diciendo. ¿Por qué? Porque si mi emoción es miedo y me está empujando a esconderme cuando en realidad no hay ningún peligro y escondiéndome me pierdo de hacer cosas, no voy a la cocina porque creo que hay alguien en la cocina y entonces me encierro en el cuarto, no me hago de comer, no hablo con nadie. Entonces lo que voy a hacer es practicar acción opuesta, me expongo al miedo y voy pasito a pasito respirando y voy hasta la cocina, ¿sí? Para eso tengo que haber hecho primero la pausa, mindfulness, conciencia plena, qué siento, verificar los hechos, se ajusta o no mi emoción a la situación de contexto que tengo ahora. Si se ajusta voy a tratar de resolver, si está en mis manos resolver, si no trataré de aceptar, si no lo puedo resolver. Y si no se ajusta, voy a practicar algo de acción opuesta. Claro, acción opuesta es como cuando el niño tiene miedo al monstruo de abajo de la cama y nada es tan efectivo para que ese miedo se desvanezca por completo que ver que abajo de la cama efectivamente no hay nada. Es decir, esa es la exposición que necesitamos lograr en acción opuesta y entonces esto se hace igual con un poco de acompañamiento, no vamos a ir a tirar mira, ves que ahí no hay nada, porque pobrecito, capaz que no llega a ver nada y se va corriendo. Pero bueno, sí con acompañamiento y de manera gradual,
con mucha compasión, con mucho amor, con mucha contención, acercar a que vea que ahí abajo efectivamente no hay nada y es la mejor forma de que ese miedo se desvanezca. Sí, de nuevo, no es un miedo que se ajusta a los hechos, porque si efectivamente hubiese un miedo que se ajustara a los hechos, no está bueno tanto acercarse a querer acariciar al león, por ejemplo, mejor huir, ¿no? De nuevo. Bueno, y otra de las habilidades que está muy bueno para aprender es reducir las vulnerabilidades, que son conductas que podemos tener, que a veces hacen que nosotros estemos más sensibles a sentir una emoción. Si yo no comí en todo el día, es muy probable que esté más irritable, y entonces eso disminuye mi umbral de reacción frente al enojo, ¿no? Y todo me enoja más. Es como que ya tenemos un vasito, fueron cayendo gotas dentro del vaso y ya el vaso lo tenemos mucho más lleno. En cualquier momento vamos a explotar, ¿no? Así que bueno, esto es un poco, les queríamos presentar las habilidades. Hay muchas más. Tenemos autocompasión, tenemos control de estímulos para los procrastinadores también, si les interesa googlear, pero justamente esto de dejar lejos el celular o planificar. Hay muchas habilidades que se pueden usar. No todas son para regular emociones, pero algunas son más de organización, pero todas las que les presentamos acá son de regulación emocional. Y son dentro de todas las más importantes. Así que bueno, aprovechamos este momentito para contarles que nosotras la semana que viene vamos a estar dando un taller de regulación emocional donde vamos a ver mucho más en profundidad estas habilidades, que bueno, lamentablemente no nos da el tiempo para profundizar acá, pero vamos a estar dando un taller de regulación emocional que es lunes, miércoles, viernes y domingo de 20 a 22, hora argentina, 2 horitas, donde vamos a profundizar en cada una de estas habilidades y vamos a no solo a enseñarlas, sino a practicarlas, a mostrarles cómo se hacen. Excelente, soy fan, Mandala. ¿Para adolescentes puede ser? Sí, puede ser para adolescentes. Lo que sí les pedimos tengan en cuenta que muchas veces nosotros podemos tener conductas desreguladas que por ahí sí pueden requerir una atención clínica y en ese caso, más que el grupo de habilidades que nosotros les proponemos, quizás necesiten hacer una consulta. Esto me parece importante aclararlo, sobre todo en el caso de menores de edad. Es bueno que sepan que quizás no alcanza con un taller, tener muy en cuenta qué conductas estamos trabajando. Nosotras hoy estamos trabajando con conductas muy ligadas a objetivos, al bienestar, al desarrollo personal, y si esa es la situación, obviamente que pueden participar del taller, y para anotarse en el taller, ahora Romy les va a mandar en el chat de esta charla, les va a mandar el link a la página para que puedan anotarse si les interesa. Ahí lo tienen en el chat de acá de la reunión. Tienen el link para la página en la cual tienen toda la info del taller, tienen el formulario para inscribirse, tienen los temas que vamos a ir viendo a lo largo de los 4 encuentros y todo lo que necesiten saber está por ahí. Sí, y también pueden seguir en el link de la bio de Instagram, si nos siguen en Instagram, en una red social, en todas las redes vamos a estar difundiendo también el taller, igual que como se enteraron de la charla, así que para los que se quieran anotar, también lo pueden hacer por ahí, si les interesa. Bien. Les vamos a dejar otro link, que ahora se los voy a pegar también en el chat, que es, les vamos a pedir que se dediquen, si pueden, unos minutos a contestar una encuesta. Armamos una encuesta para que evalúen la charla de hoy, para que nos den su opinión, qué les pareció, qué temas les gustaron, qué les pareció la duración, la difusión, los temas que elegimos. Así que bueno, acá les pego el link, les agradecemos muchísimo si pueden completar esa encuesta. A nosotras nos sirve un montón y además de servirnos para mejorar y todo, también nos sirve para elegir los temas para las próximas charlas, ver qué es lo que les interesa, cuáles son los temas que más les interesaron, los problemas que están teniendo, y entonces en base a eso, de hecho con la encuesta que hicimos cuando ustedes se anotaron a la charla, empezamos a ver qué cosas eran las que más aparecían. Obviamente no podíamos abarcar todo, o sea, habían 4 personas inscritas, porque mucha gente se anotó también para verla grabada, entonces bueno, obviamente no podemos abordar todo, pero sí nos sirvió como un gran pantallazo para decir, bueno, lo que más problemas está trayendo es la ansiedad, hay mucha gente que está procrastinando cosas, entonces bueno, nos sirve un montón que contesten esa encuesta,
Y también ahí les va a llegar, por si se les escapó acá el link, les va a llegar la info del taller también, y se quedaron con ganas de explorar un poquito eso. Exacto. Esta información, bueno, el link a la encuesta y también la página para inscribirse al taller, van a recibir también la info por mail. Les queríamos avisar por las dudas que vemos que los mails llegan a spam o al área de promociones del Gmail, así que pueden revisar estas carpetas para ver si se filtró por ahí. Les vamos a estar mandando también toda esta info por mail, así la tienen disponible para cuando la quieran revisar. Así que bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, algo más que nos quieran comentar de la charla? Acá nos están dando feedback, hermosa charla, gracias. Sí, muchas Lo importante que es esto para nosotras el tiempo y la dedicación que lleva y la cantidad de habilidades que nosotras tuvimos que aprender, técnicas para poder darlas, así que estamos re contentas de haber podido hacerlo. Y bueno, les agradecemos un montón que hayan participado. Bueno, somos Romina Schiavi y Michelle Cavavía, nos pueden seguir ahí en las redes sociales. Muchísimas gracias por participar. Porfa, conténtenos la encuesta, así nos ayudan a seguir. Muchas gracias por estar ahí, por hacer el aguante hasta esta hora. Y bueno, estén atentos y atentas a las redes, nos estaremos viendo en futuros encuentros, futuras charlas y cursos que vamos a estar dando. Dale, un beso muy grande a todos. Chao, chao.